La fe y la prudencia no riñen, van de la mano. Hemos escogido para este tema el pasaje bíblico que está en 1 de Samuel capítulo 17. David se prepara para enfrentar a Goliat. Insulto y reto de Goliat. Veamos lo que dice la palabra del Señor en 1 de Samuel capítulo 17 verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Este hombre, con una estatura aproximada a los 3 metros, se coloca en la mitad de los 2 ejércitos, alardeando y retando a una batalla individual en la que el perdedor acarreará la derrota para su ejército y nación. Y añadió el filisteo, dice la Biblia en 1 de Samuel 17, 10, 11. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl es el rey de Israel, y junto a sus hombres están atemorizados por el reto de este gigante. Pero David se ofendió y aceptó el reto. 1 de Samuel 17:23b. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. El reto continuó por parte del gigante. Samuel 17:24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Este pequeño hombre, escogido por Dios, va a enfrentar a un Goliat que tiene atemorizado al rey y a todo su ejército. David escogió 5 piedras. Este será el armamento, dice la palabra del Señor. 1 Samuel 17:40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su venda en su mano y se fue hacia el filisteo. 1 Samuel 17:42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Dijo el filisteo a David en 17:44, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Surge una pregunta, queridos hermanos y amigos. Si David tenía puesta la confianza en Dios, ¿una piedra no era suficiente? ¿Para qué 5? Esto nos lo aclarará el tema. El momento de la verdad. 1 de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. 1 Samuel 17:49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Una piedra fue suficiente. 1 Samuel 17:50 relata: Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Cuando David recogió las 5 piedras,
no estaba dudando del poder de Dios. A esa fe puesta en el Creador le sumó prudencia. La fe y la prudencia no riñen, van de la mano. Pensó David, si Goliat no moría con la primera piedra, quedaban 4. Si moría y aparecía otro Goliat, tenía cómo defenderse. Esto se llama prudencia, ¿no? Ahí no está él dudando del poder de Dios. Está siendo un hombre previsivo. Al David recoger más de una piedra, está actuando con prudencia, jamás por falta de fe. Fe sí, prudencia también. Oramos antes de subirnos a nuestro carro al salir de viaje, pero llevamos llanta de repuesto. ¿Por qué? ¿Estamos pensando en ir a quedar varados en la carretera, a pinchar? No, llevamos el repuesto como la herramienta, por prudencia. Si aparecen nubes y debemos salir a hacer diligencia, llevamos paraguas. ¿Por qué? ¿Estamos pensando en mojarnos? ¿En quedar completamente lavados cuando venga un aguacero? No, llevamos el paraguas por prudencia. En nuestros hogares oramos antes de acostarnos, pero revisamos si las puertas están bien cerradas. ¿Por qué? ¿Dios no puede cuidarnos? Claro que sí, pero también hay ladrones aquí en la tierra. Hay los que se llaman amigos de lo ajeno. Entonces nosotros cerramos las puertas por prudencia. Ahora, debido al alto riesgo de contagio por las pandemias, nos vemos en la necesidad de evitar reuniones presenciales como iglesia. ¿Por qué? Por respeto a las autoridades, por obediencia como quiere el Señor y para evitar el contagio. Entonces lo hacemos por obediencia a la palabra, por respeto a las autoridades, pero también por amor a nuestros hermanos. Tenemos algunos hermanos en la fe que son adultos o incluso jóvenes o niños, porque la pandemia no respeta a nadie. Entonces no nos reunimos por 3 puntos importantes. Primero, por obediencia a la palabra y a las autoridades. Segundo, por prudencia para no contagiarnos. Y tercero, por amor a los hermanos. Hay algunos que son adultos mayores, pero también hay niños y debemos, en nuestro amor, evitar que ellos se contagien y lleven también esta pandemia a sus casas. Y si nos reunimos presencialmente, usamos los protocolos de seguridad recomendados. ¿Por qué? Pues precisamente por obediencia y para no contagiarnos, guardamos la distancia que se nos recomienda y de esta manera estamos tranquilos y gozosos, obedientes y salvaguardando también nuestras vidas. Dios puede cuidarnos, pero nosotros obramos con prudencia. ¿No tenemos fe? Sí la tenemos. Sabemos que Dios nos cuida en todo momento y confiamos en su poder. Eso es fe, pero también nos pide el Señor que seamos prudentes. Es decir, Él hace su parte y nosotros hacemos la que nos corresponde. Veamos algunas de las tantas recomendaciones relacionadas con la prudencia que nos trae la palabra de Dios. Proverbios 14:18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Romanos 13:1 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y estas autoridades nos recomiendan prudencia. Por ese motivo, nosotros somos obedientes. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Sabemos que el Señor nos protege, pero también entendemos que Él nos exige ser prudentes. ¿Y qué dice Efesios 5:15? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En todo lo que hagamos, en toda actividad, debemos obrar con mucha prudencia. Finalmente, si las autoridades nos hacen recomendaciones, debemos ser obedientes y prudentes, pues no se trata de persecución contra la iglesia, ya que podemos escuchar y predicar la palabra de Dios por diferentes medios e incluso
reunirnos con las recomendaciones del caso. Fe sí, prudencia también. Porque, estimados hermanos y amigos, en algunas congregaciones dicen que estas determinaciones de las autoridades son para perseguir la iglesia, pero no hay tal. De ninguna manera ellos están interviniendo espiritualmente. Nosotros entendemos que se están tomando unas medidas por la calamidad de la salud o en la salud y porque hay una pandemia mundial. De esta manera, si nosotros obedecemos a las autoridades, estamos dando testimonio, estamos siendo luz y estamos obrando conforme a la voluntad de Dios, salvaguardando nuestra familia, cuidando nuestra iglesia que tanto amamos, que fue la iglesia por la que Él murió. Oremos. Padre, gracias por este tema y por tu palabra. Ayúdanos a saber que si obramos con prudencia, que si tenemos cuidado, no es porque estemos en contra de la fe, porque sabemos que tú tienes el poder para cuidarnos, pero también tú nos das una responsabilidad. La parte que tú haces es perfecta, pero requiere de nosotros que obremos con mucha prudencia, en sabiduría y en obediencia. Aplica esta palabra en nuestro corazón. Te lo agradecemos, Señor, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Aleluya.